En esta lección modelaremos la multiplicación de una fracción y un número entero usando barras de fracción para determinar el producto. Mirando la tabla de abajo, en la primera columna nos dan el producto. En la segunda columna, se nos pide que ilustremos un modelo. En la tercera columna se nos pide que escribamos una oración de multiplicación. Sin embargo, antes de comenzar, ¿es posible tener 2/3 de una copia de algo? ¿Es 2/3 por 6 la misma respuesta que 6 veces 2/3? ¿Es el significado el mismo? En la lección anterior determinamos que 6 veces 2/3 significa 6 copias de 2/3, que equivale a 12/3, que equivale a 4. Como la multiplicación es conmutativa, es decir, si cambiamos el orden del producto, el resultado es el mismo. Tiene sentido que 2/3 por 6 también nos den 4. Sin embargo, la pregunta es, ¿significa lo mismo? Bueno, si 6 veces 2/3 significa 6 copias de 2/3, entonces 2/3 multiplicado por 6 significa 2/3 de una copia de 6. Por lo tanto, el significado no es el mismo, pero el producto debería ser el mismo. Entonces, si queremos modelar 2/3 de una copia de 6, comenzamos con 6 y luego determinamos cuáles serían 2/3 de una copia de 6. Entonces para comenzar con 6, si una barra de fracción es igual a un entero o una unidad, comenzamos con 6 barras. Y nuevamente 2/3 por 6 significa 2/3 de una copia de 6. Entonces, como queremos 2/3 de esta cantidad, necesitamos cortar esta cantidad en 3 partes o piezas iguales, y luego sombrear 2 de las 3 partes o piezas de igual tamaño. Observe aquí, hemos dividido los 6 en 3 partes o piezas de igual tamaño. Y nuevamente porque queremos 2/3 de esta cantidad, sombreamos 2 de los 3 por igual piezas dimensionadas, así que aquí tenemos 2 de las 3 partes sombreadas. La parte sombreada representa nuestro producto. Como cada barra representa una unidad completa o una, observe cómo el resultado es 1, 2, 3, 4. Lo que significa 2/3 por 6, o 2/3 de una copia de 6 es igual a 4. Observe cómo este resultado es igual a 6 veces 2/3. Pero el producto significa algo diferente. 6 veces 2/3 significa 6 copias de 2/3 y 2/3 multiplicado por 6 significa 2/3 de una copia de 6. Mirando el segundo ejemplo, tenemos 3/4 multiplicado por 6, lo que significa que queremos 3/4 de una copia de 6. Entonces, una vez más, comenzamos con 6 y porque queremos 3/4 de esta cantidad, debemos comenzar cortando esta cantidad en 4 piezas del mismo tamaño o partes. Y observe cómo esta vez no podemos dividir fácilmente esta cantidad en 4 partes o piezas de igual tamaño horizontalmente. Y por lo tanto, esta vez dividiremos esta cantidad verticalmente en 4 piezas de igual tamaño, que se vería así. Nuevamente note cómo comenzamos con 6. Dividimos 6 en 4 piezas de igual tamaño o partes. Y debido a que queremos 3/4 de esta cantidad, sombreamos 3 de las 4 piezas del mismo tamaño. Entonces la región sombreada representa 3/4 de una copia de 6. Mirando cada uno. Sin embargo, observe cómo cada pieza pequeña representa 1/4 de un todo. Entonces, contemos el número de copias de 1/4 que tenemos en la región sombreada que nos dará nuestro producto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 copias de 1/4. Lo que significa que 3/4 por 6 es igual a 18. Copias de 1/4, o 18 cuartos. Esta es una posible oración de multiplicación para este producto. Sin embargo, podemos notar que 18 cuartos simplifica porque 18, y por compartir un factor común de 2. Si dividimos 18 por 2 y 4 por 2, observe cómo esta fracción se simplifica a 9 mitades. Entonces, también podemos escribir 3/4 por 6 es igual a 9 mitades expresando el producto en forma simplificada. Volvamos a nuestro modelo y veamos por qué esta cantidad es 9 mitades o 9 copias de la mitad. Observe cómo cada vez que tenemos 2 copias de 1/4, también tenemos una copia de la mitad. Observe aquí que tenemos una copia de la mitad. Vamos a contar el número de copias de la mitad en la región sombreada.
Entonces tenemos una copia, 2 copias de la mitad, 3 copias de la mitad, 4 copias, 5 copias, 6 copias, 7 copias, 8 copias y 9 copias de una mitad. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copias de la mitad. ¿Cuál es la razón por la cual también podemos expresar este producto como 3 cuartos multiplicado por 6 es igual a 9 mitades? Expresemos también el producto usando números mixtos. Y volvamos a este producto aquí, 3 cuartos por 6 es igual a 18 cuartos. Para la fracción 18 cuartos, porque el denominador es 4, sabemos que se necesitan 4 partes o piezas para formar un todo. Regresemos y contemos las copias de un cuarto y cada vez que tengamos 4 copias de un cuarto sabemos que es igual a un entero. Observe aquí, tenemos 4 copias de un cuarto, que es igual a 1. Entonces nosotros aquí tenemos otras 4 copias de un cuarto, lo que nos da un total de 2. Aquí tenemos otras 4 copias de un cuarto, lo que nos da un total de 3. Y aquí tenemos 4 copias más de un cuarto, lo que nos da un total de 4. Y nos quedan 2 copias de un cuarto, lo que significa que nuestro producto es igual a 4, y 2 cuartos o 4 y medio. Sigamos y escribamos esto como 3 cuartos por 6 es igual a 4 y 2 cuartos. O podemos escribir 3 cuartos por 6 es igual a 4 y medio. Nuevamente, porque 2 copias de un cuarto es igual a la mitad o 2 cuartos se simplifica a la mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.